Dios lo bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Héctor de Jesús, para ellos que no saben. Bienvenido al segundo parte de nuestro estudio sobre el perdón. La semana pasada yo comenté que deben de leer a Juan capítulo 21, versículos 15 hasta el 19. Espero que se han leído. Hoy vamos a hablar otra vez sobre el tema del perdón, pero ahora con el enfoque en el arrepentimiento. Vamos a brincar directamente a la palabra y voy a leer otra vez Juan capítulo 21, versículos 15 y 19, y durante nuestra conversación yo voy a entrar también en otros pasajes bíblicos. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando era más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando yo sea viejo, ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es un porción bíblico que nosotros lo leímos miles de veces. Sabemos que en esta situación Jesús está abriendo sus brazos a Pedro para que él pueda entender que todo es perdonado. Vamos a mirar un poquito atrás. La circunstancia con Pedro, personalmente yo puedo entender. Varias veces yo he negado a Jesús. Ha hablado, yo no sé cómo se dice, si lo soy en español, en mi corazón, en mi mente, con mis acciones. Y cada vez si yo he buscado el perdón de Dios cuando fallé en esas circunstancias. Pedro, sabemos todos el carácter que Pedro tenía, un carácter fuerte, un hombre que actúa antes que el pensar. Ninguno de los otros discípulos podían reconocer quién era Jesús. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice las otras personas de mí? En sus ojos, ¿quién soy yo? Y ninguno de ellos tiraban
ciertas cosas, pues, pero Pedro fue el único que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús lo bendició. Fue otro un poco más un poco más tiempo después. Otra conversación. Y Pedro dijo a Jesús, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús dijo, de veras yo te digo que 3 veces tú me vas a negar. Y Pedro no lo podía aceptar. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús habla de esas negaciones que Pedro va a hacer. Y en vez de tomar las palabras de Jesús en serio, Pedro siguió a su camino, a su pensar que él nunca va a traicionar, o vamos a hablar claro. Lo que Pedro hizo, no una vez, no 2 veces, 3 veces, fue una traición. 3 veces lo traicionó. Y él no podía aceptarlo. Ahora si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Ahora Jesús, después de Jesús diciendo a Pedro que tú me vas a negar. En Lucas vemos que en el jardín de Getsemaní, ¿qué pasó? En vez de orar con Jesús, los discípulos, incluyendo a Pedro, se durmió. Estamos tratando de pintar la escena de esa conversación entre Jesús y Pedro en esa playa. Right? Ese entonces cuando Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Vamos a pintar, vamos a caminar ese camino y vamos a ver cuándo el arrepentimiento llegó a la vida de Pedro. 3 años él caminó con Cristo, con Jesús, viendo milagros, oyendo sabiduría, palabras que ninguna otra maestro o profeta podía hablar. La única persona que llegaba, que podía quizás llegar al nivel de Jesús, fue Juan el Bautista. Y Jesús lo mismo dijo de Juan, ni antes ni después una profeta como Juan se va a levantar. So, Juan el Bautista es el único maestro que podía quizás mirar al nivel de Jesús. Pedro su vida fue cambiado completamente cuando él conoció a Jesús. Pero mirando los últimos capítulos de Juan, podemos ver Pedro fue, por decirlo así, Pedro fue un fanático de Jesús. Él estaba a su lado como un cheerleader, aplaudiendo todo lo que Cristo hacía y decía. Pero las palabras, el estilo de vida, la conexión con el Padre, la relación con Él, en inglés se dice que he didn't internalize the words that Jesus spoke. Él lo aplaudió. Él decía que sí. Pero
vivir lo que Cristo dijo, no todavía. Ahora estamos mirando en Lucas capítulo 22 que él está durmiendo en vez de avoid, en vez de escapar las palabras de Cristo sobre esa traición, sobre esa negación, él, en su manera de ser, estoy cansado, Jesús está bien, él está orando, nada va a pasar, me voy a dormir. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo de que nosotros tenemos que hacer algo por Dios, hacemos otras cosas en vez de seguir el camino de Cristo, seguimos nuestro propio camino? Y esto es lo que Pedro hizo aquí en el jardín de Getsemaní. Quizás tú estás diciendo, pero no es para tanto, hermano Héctor. No es para tanto. Estaba cansado. Estaba muy tarde en la noche o en la mañana. Ese tiempo ya están en la mañana. Él está cansado. Los otros discípulos se durmió. Está bien. Pero mira lo que pasa. Vamos ahora, momentos después de el cumplimiento de las palabras de Jesús sobre la vida de Pedro. Pedro lo nega 3 veces. Y si miramos a Juan capítulo 18, es muy interesante. Muy interesante, porque uno puede decir que, no, pero Pedro quería estar cerca de Jesús. Él quería saber lo que va a pasar con Jesús y el Sanedrín y Pilato. Él quería estar ahí a su lado. Por si acaso Pilato lo deja a Jesús libre, la primera cara que Jesús va a ver es la cara de Pedro. Pero, y yo no sé si ustedes han visto esto también, Pedro no estaba en el lugar espiritual correcto para poner a él mismo en peligro. ¿Cómo así peligro? El carácter de Pedro no ha cambiado tanto estos 3 años. Él ahora se negó de Jesús 3 veces. Ya en él se cumplió las palabras de Jesús y sus emociones está inestable. Ahora él pone a él mismo en un lugar cuando más personas pueden cuestionar a él, puede mirar a él y otra vez declarar, tú eres uno de los discípulos. He put himself in harm's way. He wasn't spiritually stable enough to even stop from denying Jesus. Él no estaba en el lugar correcto para no negar a Cristo. Personas preguntan a él, tú eres uno de sus discípulos, que él dice, no, estás equivocado. Rápidamente. He didn't even think twice. Y nosotros hacemos lo mismo que Pedro hizo, sabiendo que esa atmósfera no es bueno para nosotros, sabiendo que quizás, ciertas personas en su familia, ciertos amigos que ustedes tienen, personas en su trabajo que
dar mal influencia, en vez de guardarnos a nosotros, nosotros lo tiramos, lo echamos ahí con ellos. No, pero ellos es familia, ellos son mis amigos, ellos son mis compañeros de trabajo, está bien. Pero poco a poco, y lamentablemente yo he vivido esto, poco a poco esa corrupción entra. Y si nosotros no estamos firmes en la escritura, vamos a fracasar, como fracasó a Pedro. Y tenemos que guardarnos de esto. Y ahora, capítulo 22 otra vez de Lucas. Y yo voy a leerlo. Varias veces nosotros pensamos que nosotros podemos saber cuando nosotros mismos y otras personas cercanas, ellos son arrepentidos por las palabras que ellos dicen. Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Y sí, muchas de las veces es así. Pero con el caso de Pedro no fue así. Miramos a Lucas 22. Y fíjate al versículo 62. Es muy corto, pero muy poderoso. Porque mira, dice así. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este versículo es después cuando Pedro se negó a Cristo los 3 veces. Y cuando cantó el gallo, Pedro reconoció, reconoció, I think that's the word, las palabras que Jesús dijo a él. Y cuando esa memoria llegó otra vez en su mente, se llenó de culpabilidad y de amargura y lloró. Para Pedro, el arrepentimiento fue reconociendo que él hizo mal, y la manifestación de ese reconocimiento fue las lágrimas. Pero, y esto pasa también a muchos de nosotros, Pedro, caído en el piso espiritualmente, me parece que en ese momento él sentía más lejos de Dios de cualquier otro tiempo en su vida. En vez de levantarse y echar para adelante, sabiendo las palabras de Jesús, quién él es, quién Pedro es en el reino, en vez de enfocarse en eso, lo que él hizo es regresar a su vieja vida. Él regresó a ser pescador. En vez de seguir su vida con las palabras de Cristo, como hijo del reino, como hijo del nuevo realidad que Jesús lo mostró, él regresó un poco más claro. Vamos a usar un ejemplo del Antiguo Testamento. En vez de cruzar el río Jordán y caminar en la tierra prometida, él regresó a Egipto. Él falló, sí, 3 veces, y regresó a quien él era antes de conocer a Cristo. Y muchos de nosotros hacemos esto.
en vez de echarnos para adelante, vivimos en el pasado. Y hermanos, cuando te puedo decir, cuando una persona viva en el pasado, ellos no pueden disfrutar, ni siquiera reconocer el arrepentimiento. Right? Caímos, pecamos, nos postramos en la presencia de Dios a pedir perdón y después debemos echar para adelante en Cristo. No regresar, no pensar, bueno, fallé, ya, Dios se ha terminado conmigo. Ya yo no tengo propósito en el reino. Porque puede ser, yo puedo fallar otra vez. Yo he hecho esto. Yo he hecho esto. Cuando fallo, es como alguien está sacando mi corazón del cuerpo. Y no es así. Porque Cristo salvó mi vida. Él tiene propósito. Yo tengo parte y posición en su familia. Ahora soy miembro del país de Dios en el cielo. Mi mirada debe de ser arriba, no aquí abajo. Y entiendo que muchos de nosotros ponemos excusas, pues somos humanos. Entiendo eso, pero tienes que llegar a un momento cuando las escrituras y las palabras de Cristo tienen más peso y importancia en nuestras vidas de nuestras propias opiniones o las opiniones de otra persona. Pedro, mirando la escena enfrente de él, bueno, Jesús es condenado a ser crucificado. Los otros, mis compañeros, están volando en el viento ahora. La única cosa que yo conozco es el pescador, y él regresó. Pero no tanto él regresó a su viejo trabajo. Espiritualmente, él eligió vivir en amargura y culpabilidad. Él escogió eso. Y ahora, en esta escena con Cristo, en esa playa, Jesús sabía que Pedro necesitaba ser, what's the word? Que Pedro necesitaba esa reconciliación. Y quizás uno de ustedes se siente así, interiormente sientes lejos de Dios, aunque tú has fallado en alguna cosa y has perdido perdón, pero todavía tú sientes ese hueco, ese hole, ese vacío adentro de ti. Enfócate en lo que dicen las escrituras sobre su vida. No enfoques tanto en lo que tú sientas. Enfócate en lo que dicen las escrituras sobre ti. Eso es lo que ha podido salvar mi vida espiritual, sabiendo que aunque en mi propia vista yo soy nada, Cristo dice que yo soy parte de su familia. Y Pedro no es el único que pasa por este tipo de situación. Miramos a David.
Muchos de nosotros han leído Salmo 51 varias veces. ¿Sabe por qué David escribió ese salmo? Igual con el Salmo 32, por el pecado con Betsabé. Porque de lo que él hizo a su amigo y después lo que él hizo para cubrir su pecado. En todo eso, David, cuando Natán vino para acusarles una palabra fuerte, pero para traer conciencia de lo que él hizo, David se arrepintió. La cosa más difícil para el ser humano, mi opinión, es cuando Dios te muestra tu pecado. Cuando Dios te muestra quién tú eres sin Él. El negro que está en nuestra alma. El sucio que está en nuestro espíritu. Y finalmente, la condenación que está en nuestra carne. Cuando Dios muestra eso a nosotros, la única reacción es arrepentimiento. Y con David, con este pecado con Betsabé, eso es lo que Dios hizo a él. Las palabras de Jesús regresó otra vez a Pedro cuando él negó a su maestro. Dios mostró el pecado a ellos y ellos pueden reconocer: necesito salvación, necesito un salvador. Para David eso fue Jehová, para Pedro eso fue Cristo, que son lo mismo. Este camino hacia el perdón es duro, duele mucho, algunas veces demasiado duele. Pero sabes una cosa que yo podía aprobar. El dolor significa que todavía hay oportunidad para estar en la presencia de Dios. El dolor es algo que puede llevar nosotros a su presencia. El dolor es una señal. Mi Dios, no hay otro remedio, no hay otro camino. Yo no sé a dónde ponerme en esta situación. Tú eres el único. Te fallé a mi esposa, esposo, a mi amigo, a mi familiar, a mi compañero, al pastor, al hermano. Fallé. Y reconozco que ha fallado. Perdóname. El dolor es como que no hay palabra. Yo estoy sufriendo. La única persona, no es mi esposa. No es ninguna persona de mi familia. No, es Dios. Esa es la única persona que yo puedo poner mis ojos. Imagínate la situación de Noé. Tú puedes imaginar, según varias eruditos y personas que están expertos en la teología,
puede ser entre 55 o 75 años que él duró edificando esa arca. Y él diciendo a cada persona que le pregunte, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y él responde, porque Dios ha juzgado la tierra, has juzgado la humanidad, y van a venir lluvia. Y yo tengo que edificar este arca por mandato de mi Dios para salvar las vidas a las personas que se arrepientan. Now, ahora, to be a little clear, yes, the word doesn't say all that. Pero yo puedo usar mi imaginación y poner poner mis ojos en la vida de Noé, él con su familia edificando esa arca, y personas y gente viniendo a preguntar y a condenar and to make fun of him, a burlar de él, y él respondiendo con la realidad que condenación viene y necesitamos arrepentirse en frente de Dios. Y con todo y eso, solamente 8 personas fueron salvadas. Hermanos, tú puedes hablar a cualquier persona, tú puedes tratar de evangelizar a cualquier persona. Si las palabras salen de nuestra boca, pero son inspirados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que va a hacer el trabajo en la vida de esa persona. Tenemos que hablar más del perdón, hablar más de arrepentimiento, saber cómo hablar a las personas y decirle a ellos por qué existe algo como el arrepentimiento. Igual como a pedir perdón a otra persona te libera. Esas lágrimas que Pedro lloraba, en ciertas áreas puede ser que lo libró de la carga por un tiempo, pero lo que él necesitaba es saber que Dios y Jesús lo perdonó. Decir las palabras o solamente llorar o pedirle a otra persona perdón es bueno, tenemos que hacerlo. La parte importante es cuando sabemos que Dios nos ha perdonado. Y si tú no sabes cómo tú puedes saber que Dios te ha perdonado, estudia la Escritura. Mira bien a Juan, lee bien a las cartas de Pablo. Lee muy bien la vida de David. Nosotros nos gustamos a decir que David era el hombre conforme al corazón a Dios. Pero te has preguntado por qué él fue el hombre conforme al corazón de Dios. Es muy claro en ese Salmo 51. Es muy claro en su relación y la forma que honró a Saúl. ¿Hacemos lo mismo con nuestros enemigos? Es difícil.
yo creo que nunca yo he honrado a uno de mis enemigos. Lo ignoraba, pero honrar y bendecir a un enemigo, yo creo que yo nunca he hecho eso. Yo he tratado de ser amigo con un enemigo para cambiar su forma de pensar de mí. Pero eso fue por mis propias fuerzas, no porque yo busqué la dirección de Dios. Tenemos que arrodillar y buscar la forma en que podemos ser esa luz en estos tinieblas. Ustedes saben muy bien lo que está pasando ahora en este país. Ustedes tienen familiares y amigos que necesitan el perdón de Dios. Y esperaba, I like to think, cuando el momento llega, usted presenta el evangelio a ellos. Pero si no trata, porque cuando una persona reconoce que han probado ese perdón que viene de Dios, no hay otra cosa más bello que eso. Porque con ese perdón total de Dios, entramos en el pueblo de Dios, entramos en la familia de Dios, entramos en el reino de Dios. Con ese perdón tenemos nuestra corona y debemos andar espiritualmente con esa corona, no olvidando, perdóname, ocho personas fue salvado en ese arca, mientras los demás morían. No vivas tu vida perdiendo tiempo y pensando que tú tienes tiempo para buscar el perdón o perdonar a otra persona, buscar el perdón de Dios en ciertas áreas en tu vida. Y acuérdate lo que decimos la semana pasada. Aunque somos cristianos, nunca es bueno o tenemos la excusa para hacer o actuar, hablar, vivir independientemente de Dios. Dependemos de Él. Él es nuestro maestro, Él es nuestro rey, nuestro príncipe. Él es nuestro proveedor, pero también Él es rey y es Él que está sentado en el trono, no nosotros. Si hay una persona que tú tienes que perdonar, perdónalo. Si hay una persona que tú tienes que ir a pedir perdón, haga eso. Es tiempo de hacerlo ahora, hoy, mientras tenemos vida. Busca ese perdón o perdona quien tú tienes que perdonar.
La próxima semana vamos a hablar sobre la redención y vamos a mirar ciertas porciones bíblicas de las cartas de Pablo. Y también vamos a mirar a los momentos finales de Sansón, quien para mí los últimos momentos de su vida, pensándolo ahora, me pone un poco emocional. Los últimos momentos de Sansón fue tan poderoso. Después de una vida, sí fue siervo de Jehová, pero también fue siervo de él mismo. Y al final él podía reconocer su falla, buscar el perdón de Dios y probar la redención. Pero vamos a hablar de eso la próxima semana. Espero que ustedes tengan un buen fin de semana. Espero ver muchos de ustedes el domingo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima viernes.